Hola, nosotros somos Juan David Escudero, Santiago Monsalve, Daniel Muñoz, Diana Osorio y Manuela Parra. Y en este video les hablaremos acerca del gobierno de Gerald Ford. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Gerald Ford fue el 38º presidente de los Estados Unidos entre 1974 hasta 1977, tras la renuncia de Nixon. Fue vicepresidente en 1973 por el traspaso de poder de Spiro Agnew. Su carrera política inicia en 1948, en donde lo nombran miembro de la Cámara de Representantes y fue líder de la minoría. A su vez, fue miembro de la Comisión de Warren. Eventos más importantes. Su decisión más polémica fue indultar a Nixon de todos los delitos cometidos y los críticos se burlaron de la jugada calificándola como un trato corrupto. El escándalo de Watergate fue un escándalo político en la década de los 70 por un robo de documentos confidenciales. Ford se enfrentó a tres problemas principales: el aumento de la inflación, el desempleo y la utilización de la energía. Sufrió 2 intentos de asesinato en el 75, finalizó la guerra de Vietnam y se firmó el acuerdo de Helsinki, y se convirtió en el único personaje que ha asumido la vicepresidencia y la presidencia de Estados Unidos sin haber sido elegido por el colegio electoral. Para contarles un poco sobre la política exterior que manejó el presidente Gerald Ford, debemos resaltar varios momentos, como por ejemplo en 1974 firma el Tratado SALT, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Repite la visita que hizo Nixon a China. Tuvo una reunión con los líderes del Congreso para informarles sobre la revaluación de sus políticas en el Medio Oriente y posteriormente asiste a la reunión inaugural del G7. Estados Unidos se tardó 6 meses en celebrar un acuerdo de ayuda económica y militar con Israel hasta que 76 senadores le redactaron una carta al presidente Ford presionándolo para aceptar este acuerdo. Ford no pudo tener al Congreso de su lado y tuvo que reenfocar la atención de la población estadounidense tras las consecuencias de Watergate y echó a perder su imagen perdonando a Nixon tiempo después de asumir su puesto. Gerald Ford heredó y quedó con la política exterior de Nixon, por ende sus asesores de política exterior eran los mismos. Ford estaba ciertamente preparado a dirigir su nación frente al mundo mucho más de lo que se creía, debido a su familiarización con los problemas internacionales que tenía su país. Gerald Ford continuó con la distensión que Nixon tenía con la Unión Soviética, lo cual era disminuir las tensiones que quedaron luego de la Segunda Guerra Mundial, y lo cual no implicaba una confianza total, pero sí querían encontrar formas para trabajar en conjunto y lograr objetivos económicos y de seguridad nacional. Hubo una nueva gestión de política interna en su país durante la Guerra Fría. Se cree que la distensión fue un fracaso debido a que la Unión Soviética era una amenaza y que Nixon y Ford los subestimaron y se querían adaptar a ellos en lugar de enfrentarlos con la fuerza. Luego de un largo tiempo de guerra y a causa de que las fuerzas comunistas tomaban más poder, el presidente Ford ordenó a las fuerzas estadounidenses a dejar Vietnam del Sur y por ende se dio por terminada la guerra, en la cual no se dio una derrota final. Durante la administración de Ford se establecieron políticas de aprobación de licencias en las cuales se pudiera comerciar en el extranjero con mercancías de origen cubano. Se dio el primer viaje de hombres de negocios estadounidenses a Cuba y esto creó grandes nexos que permitieron una buena relación entre los países. Carácter y personalidad. Algunos autores han afirmado que Gerald Ford poseía un carácter activo positivo, es decir, disfrutaba del poder y lo utilizaba para crear oportunidades favorables a sus deberes y obligaciones, caracterizándose a su vez por ser flexible, optimista y amigable, como lo demostró tanto en sus actuaciones de política externa como interna. Más que cualquier otro presidente del siglo XX, Ford fue elegido por su integridad y confiabilidad. Sus pares en el Congreso lo pusieron en la Casa Blanca porque dijo la verdad y mantuvo su palabra. Our long national nightmare is over. El perdón era una parte importante de su naturaleza y eso lo demostró con Nixon. Podemos decir que perteneció a la escuela del wilsonianismo, ya que en su corto mandato sostuvo políticas encaminadas a mejorar las actuaciones de Estados Unidos con países con los cuales presentaba una relación delicada. Debido a su corto mandato y a que se enfrentaba a la época de posguerra, no se dedicó tanto al ámbito de los negocios, como sí lo hizo en cuanto a la seguridad de su país. No podemos olvidar que Gerald Ford fue el 38º presidente de los Estados Unidos tras la renuncia de Nixon. Estuvo involucrado en el escándalo de Watergate. En su gobierno presentó una crisis económica y le dio fin a la guerra de Vietnam. Además, en el periodo de mandato se comenzó a crear políticas para la comercialización de productos cubanos y continuó trabajos con la Unión Soviética.